Ya estoy en vivo. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Está lloviendo, mano. Gaby, gracias. Muchas gracias, Gaby. Espero que todo salga bien. Ah, muy bien, ya. Bueno, está lloviendo, caray. No me imaginaba que iba a llover tan temprano. Yo pensé que más tarde. Dije, por fin, un poquito más tarde. Ay, bueno. Pues vamos a hablar el día de hoy sobre algo muy interesante. Se llama la guerra ruso, no, chino-japonesa. De hecho, yo lo estuve buscando en YouTube y dice sino-japonesa. Y menciona sino porque pues hay personas en España que no saben pronunciar muy bien la palabra che. No sé si ustedes sepan, pero por ejemplo los españoles no saben decir muy bien Atlante, la T le dicen Alante, algo así, Alante. O Atlántida, ¿no? Entonces tienen algunos problemillas ahí, muy, muy superficiales, pero se les quiere. Bueno, yo los admiro mucho, yo los admiro mucho, la verdad. Me encanta la paella, me fascina. Bueno, vamos a comenzar. Yo lancé varias preguntas a lo largo de 2 días, creo ayer y hoy me parece. Creo que sí, ayer y hoy. Pero sobre todo hoy lancé una pregunta fundamental y es ¿qué pasa cuando las instituciones ya están caducas? ¿Qué pasa cuando una institución gubernamental ya está caduca? La primera institución, digamos, que vamos a hablar aquí es el gobierno mismo, ¿no? Ah, y ya, a ver, muchas veces está caduca. Gaby Grax, ahí está. Bien, ya sin distraerme, ya. Muy bien, entonces, cuando una persona se encierra en su necedad, gubernamental ya está acá, porque la primera institución, digamos, que vamos a hablar aquí es el gobierno mismo, ¿no? Bueno, cuando una persona se encierra en su necedad, se pierde muchas cosas que la vida le puede ofrecer, ¿no? No sé si les ha pasado en algún momento a, cuando hay personas, por ejemplo, que están hablando de reggaetón, ¿no? Hay personas que no les gusta reggaetón, ¿no? Y todavía hasta lo consideran como impuro, ¿no? Para sus oídos castos, que nunca les va a gustar una música así, ¿no? Y además les ponen algún calificativo, mano, pero se cierran a hablar con otras personas. Incluso personas que se cierran a las fiestas, se cierran a conocer gente nueva. Y cuando alguien, por ejemplo, habla solo de fútbol, yo tengo muchos amigos y vecinos que hablan de fútbol y nada más de eso, se encierran en un tema y no saben qué más decir ni hacer. Imagínense también, si esta persona le llegaran a tocar algún otro tema, ya no sabe ni qué decir, ¿no? Estaría fuera de su elemento, vaya, a esto es a lo que yo me refiero, está fuera. Cuando las instituciones de cualquier país están ya obsoletas, ¿no? Dejan de cumplir las funciones para las que fueron creadas y por ende hay sobresaturación, negligencia, tramitación engorrosa. Bueno, ustedes saben, ahora imaginemos esto, ¿qué sucede cuando la institución que llamamos gobierno se vuelve obsoleto? ¿Mm? Y es de lo que se va a tratar el tema de hoy. Es, ¿hay momentos donde el gobierno se vuelve obsoleto? Claro que sí. Hay momentos cuando de cualquier país se puede volver obsoleto. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Es lo que voy a explicar el día de hoy. Bien, como todos sabemos, China era gobernada por un emperador, ¿no? Emperador en chino se dice Huangdi, así, Huangdi. Algún día les voy a dar China para que ustedes vean y vayan más o menos ahí,
ahí viendo y si quieren ver Mulan en chino, ya saben, aquí llámenme. Bueno, hubieron varias dinastías, ¿sale? Y eran gobernados por un Huang Di. La primera dinastía fue la dinastía Xia, luego la Shang, luego la Shou, luego una dinastía que se llama, o un periodo más bien que se llama Xun Qi Shi Dai, donde, digamos, predominaba la era de Confucio. Después llegó una era que se llama de revoluciones, que fue la caída de la dinastía Shou y el inicio de la dinastía Qin. Después de eso vino una dinastía que se llama Han. Luego viene un periodo que se llama de los tres reinos. Voy a poner, imagínense China aquí, era el imperio, bueno, el reino de Jin del este, Wei del norte y Shu del oeste, ¿no? Imagínense nada más en aquel tiempo. Luego viene la dinastía Jin, luego viene algo que se llama la dinastía de los 16 reinos, luego dos reinos que es norte y sur, luego la dinastía Sui, después Tang, luego el periodo de las 5 dinastías y 10 reinos, después la dinastía Song, luego los Yuan, luego los Ming y por último los Qing. Bien, este último es de quienes vamos a hablar porque esos últimos es necesario decir que los Qing es una dinastía que viene de Manchuria, viene del noreste de China. Ahora bien, los mismos chinos los consideraban a ellos como extranjeros. Eso es importante, ojo, ojo, eso es importante. Porque mientras toda la dinastía Han, la dinastía Shou, la dinastía Ming, etcétera, 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 todos ellos accedieron al poder mediante traiciones y revoluciones, pero traiciones al final de cuentas. No se me hace raro, pero acceder a través de traiciones. Ahora imagínense ustedes cómo creen que se sientan ellos o cómo se debieron haber sentido, ¿me explico? Entonces ellos veían la traición, ellos sabían que los iban a traicionar, por lo tanto lo que hacían ellos era como encerrarse en su pinche palacio nada más ahí y quedar con la gente con la que ellos confiaban y ni siquiera así, porque también la gente con la que más confía muchas veces es la que jamás esperas una traición y es la que te traiciona, ¿me explico? Eso es lo que sucede. Ahora imagínense esto. Se han vivido periodos de traición tras traición, tras traición, tras traición, y luego viene una dinastía de Manchuria, la dinastía Qin, que aparte de ser traidora, es extranjera. Bien, estos son los antecedentes, incluso nosotros lo podemos ver por qué China se cerró al mundo. Nunca se han preguntado eso, por qué China en el siglo XIX se cerró a comerciar con el mundo. Es la dinastía Qin. Ellos sabían que iban a ser traicionados. Ellos sabían que el pueblo podía haber traído gente de fuera para que los traicionaran. O sea, imagínense una paranoia tremenda. ¿Me explico? Bien, después de la dinastía Qin, sigue la modernidad. Ya con presidentes, toda la cosa. Bueno, algo que tienen en común también todo esto es que los manchúes son de Manchuria, les digo del norte de China. Los manchúes impusieron su estilo de peinado y su forma de vestir a la población. Para esto yo me baso en la revista de Santander Oliván, bueno, así se llama el autor Santander Oliván del 2007. Bien, entonces los manchúes impusieron su estilo de peinado, su forma de vestir, incluso su lengua. Y la lengua manchú se utilizaba nada más para los asuntos importantes del reino. Para todos los demás vasallos era el chino. ¿Sí me explico? Es decir, eran extranjeros en el poder y la lengua del extranjero era la que predominaba, era la más culta. La dinastía Qing, al final de cuentas, vino a consolidar una expansión territorial de China, incorporando al imperio de Taiwán, Tíbet, algo que se llama Xinjiang y Mongolia. A pesar de la fortaleza militar del imperio Qing,
se sucedieron un chorro de rebeliones contra el Imperio Qing. Y esto es algo que, bueno, ahorita no lo voy a comentar. Lo que sí quiero hacer ver es que quiero poner el panorama, quiero poner cómo vivía China, después cómo vivía Japón y qué es lo que sucedió. Poner un pequeño panorama, ¿sale? Bien, entonces, a pesar de la fortaleza militar del Imperio Qing, llegaron las rebeliones, ¿no? Y lo más importante, o la más importante de las rebeliones anti-manchúes, fue una rebelión que se llama Taiping, ¿va? Y esta Taiping, que sucedió en 1851 a 1864, no, perdón, 1851 y 1864, dejó millones de muertos. ¿Vale? Y les comenté también algo muy importante la vez pasada, creo que hablé aquí, creo, sobre la revolución, no, sobre los ingleses, creo que hablé sobre los ingleses, no recuerdo, pero miren, les comento una vez, los ingleses son una fichita, ¿sí explico? Los ingleses son una fichita, para la dinastía Ming, ah, perdón, para la dinastía Qing, ellos eran bárbaros y los europeos pedían, exigían comerciar. ¿Me explico? Por eso ellos no quisieron abrirse al mundo, aparte de que la manera en cómo los ingleses pidieron comerciar, los mismos Qing dijeron, no, sácate. Si te dejo entrar al rato, va a pasar lo mismo que siempre. Por eso es importante aprender la historia. Va a llegar un extranjero y me va a traicionar. Entonces, les comento, los ingleses eran unas fichitas, una joya, era peor que los de Iztapalapa y los de Catepec. Y a lo largo del siglo XX hubieron un chorro de disputas entre japoneses y una de ellas es la llamada la Guerra del Opio, ¿no? Creo que muchos la recordamos. Ah, fue una guerra que causó demasiada muerte. Y bueno, la dinastía Qing protegía su tierra, ¿me explico? Sin embargo, después que hubo esta revolución, los chinos dijeron, ya no queremos nada, no queremos saber ni de nada ni de nadie. Va. Y ese fue su error. Ese fue el error. Porque si bien es cierto que los Qing cierran el comercio exterior, y cuando un país se cierra, entonces, aunque esté protegiendo a su tierra de alguna manera, se aísla de las revoluciones culturales, económicas y militares. ¿Me explico? Se aísla de lo que sucede en el mundo y en otros países, ¿no? Y al final de cuentas decidió mantener su estado feudal, pero había otro país por allí cerquita que decidió dejar atrás el pasado feudal y luchar con tecnología de punta, y ese fue Japón. Es muy importante conocer aquí a Japón. Ahora voy a hablar un poquito de la historia de Japón. El periodo de la historia japonés se conoce como la era Meiji, por el emperador Meiji, y denota los 45 años del reinado del emperador japonés Meiji, así se llamaba. Durante este periodo, el país comenzó su modernización, se fue occidentalizando e iba erigiéndose como una potencia mundial. ¿Me explico? Y bueno, se van emprendiendo unas reformas legales y todo esto para equiparar a la sociedad japonesa con la europea, tomando como modelo la Prusia liberal de Guillermo II. Así es, Guillermo II. Bien, recordemos también que China era la fuerza dominante asiática, ¿no? Era el gigante, nadie podía en contra de ella, era la más fuerte, la más poderosa en ese entonces, era el dragón, así se le llamaba. No había nadie que compitiera contra China. Entonces, China, hasta 1890, pero China era quien avasallaba a muchos países, era gandalla, cabrón. Hemos escuchado hablar del Tibet en el Tíbet, hemos escuchado hablar del Dalai Lama, cómo lo sometieron los mismos chinos. Hemos oído cómo los chinos son unas señores eminencias, mano. Bien, entonces, los chinos avasallaban muchos países y entre ellos
estaba Corea, la península de Corea. ¿Me explico? Bien, ahora, Japón estaba atravesando por un momento llamado shogunato. ¿Qué es un shogunato? Un shogun es un jefe militar, ¿sale? Eran tribus militares. Entonces, los shogunes comandaban a un shogunato, es decir, a toda una comarca, vamos a ponerla así, ¿me explico? Y una sola dinastía gobernaba ese shogunato, por ejemplo, como los Takagawa, que gobernaban un shogunato. Es un periodo en la historia japonesa que se le conoce como periodo Edo. Bueno, pero hubieron muchos periodos: el periodo Edo, el periodo Muromachi, el periodo Kamakura. Y bueno, el periodo Edo lo alzaba el clan Tokugawa. En fin, el 3 de febrero de 1868, Mutsuhito sucedió a su padre, al emperador Komei. Mutsuhito es Meiji, ¿vale? Bien, entonces Mutsuhito fue proclamado emperador y se le cambió el nombre a Meiji. ¿Por qué? Porque Mutsuhito era su nombre y para ellos era una falta de respeto nombrar el verdadero nombre del emperador. Así como se me hace una falta de respeto que esté lloviendo y yo aquí hablando como si nada. Así como se me hace una falta de respeto que Starbucks me cobre 15 pesos un vaso de café. Es una falta de respeto tremenda. Está viendo cómo estamos y mira todavía. Se pasan bien. Uh, entonces Meiji organizó una nueva era que significa, bueno, y una nueva manera de pensar que significa culto a la regla. Así se llama. Culto a la regla. Y de hecho eso significa Meiji. La palabra Meiji significa culto a la regla. Bien. La restauración Meiji dio fin a 265 años de gobierno del shogunato Tokugawa, que por cierto, el clan de los Tokugawa todavía son una de las familias más poderosas de Japón. Tiene varios negocios, invierte en un chorro de lados, ¿va? Invierte en varios lados. Bien, la primera reforma fue la promulgación de algo que se llamó la Carta del Juramento en 1868. En japonés es Gokayo no Gozemo. Gokayo no Gozemo. ¿Sale? Uno que ya más o menos se más que el japonés, uno más o menos la entiende, pero bueno, yo se los voy a decir a ustedes, se los voy a traducir porque sí, hace falta. ¿Vale? Entonces, una declaración general eh, del propósito que la oligarquía Meiji, y esto fue necesario para conseguir el empuje, para ganar la confianza y el soporte financiero del gobierno de Japón. Bien, y esta carta de juramento consistía en 5 puntos a decir, y muy importantes, ¿sale? Uno, establecimiento de asambleas deliberativas. Dos, integración de todas las clases sociales en la tarea de sacar adelante al Estado. Tres, sustitución de las costumbres nocivas, que así le llamaron ellos, costumbres nocivas, y las cambiaron por leyes naturales, es decir, por modelos científicos. Es decir, ya no hay superstición, ahora hay todo de ciencia y shalala, shalala. Cuatro, la búsqueda internacional de reconocimiento. Y número cinco, fortalecimiento de los cimientos de la regla imperial. Es decir, el emperador manda y todos se subordinan. Pero necesitamos todos estos pasos para que Japón crezca. Bien, todo esto sucedió porque Estados Unidos, como siempre, hijos de su puto, como siempre los perros, no me vayan a oír y me censuran. Mark Zuckerberg, perdóname, esto sucedió porque Estados Unidos, los pip, se metieron como siempre se mete su cucharota en todos lados. ¿No? El comodoro Matthew Perry arribó a Japón buscando pleito, cabrón. Nada de que, ay, sí, busco modernizar. No busco pleito. Fue directamente a las puertas de Japón exigiendo sus derechos de negociar con Japón. Yo tengo derecho de negociar con Japón. ¿No? Si ustedes creen que eso está mal y suena impositivo, ustedes dirán también si las feminazis tienen o no tienen derecho a imponer sus reglas y exigir sus derechos. Ustedes lo dirán, ¿vale? Porque ellas dicen, sí, tenemos derecho. Ustedes lo dirán, bien.
Los daimyo eran la gente, los militares de grandes rangos, esos eran los daimyo, eran los jefes de los clanes. Los daimyo vieron claramente que el sistema que llevaban ya no rifaba, era obsoleto, ya era débil, ¿no? Y después de una serie de disputas entre todos los shogunatos, sí, se erigió a Meiji Tenno. Tenno significa emperador en japonés, Tenno. Bien. Um, y Meiji, los shogunatos que se unieron lo eligieron como el nuevo emperador de Japón. Y todos se sumaron a él para llevar a la nación a un destino glorioso. Bien, ¿qué es lo que pasó aquí? Que cuando llegó Matthew Perry, ah, cuando llegó Matthew Perry, pues bueno, obviamente empezaron a ver la tecnología. Muchos shogunatos sí quisieron unirse y otros no. Bien, antes de que la era Meiji sucediera, hubieron muchas revueltas, muchas trifulcas, ¿vale? Y en esas trifulcas, varios japoneses agarraban armas, rifles, fusiles, pero la primera vez que los japoneses pelearon con Estados Unidos, ellos llevaban sus katanas, sus espadas, sus arcos, y se vieron inútiles ante las armas de Japón. ¿Me explico? Después los shogunatos empezaron a negociar con los gringos y dijeron, ¿sabes qué, cabrón? Véndeme unas pinches armas, güey, no seas ojete, necesito derrotar a estos culeros. Dame unas armas, no seas mamón. No, pues que sí, ahí te va. Nada más que te cuesta un varo. No, no, sí, no hay pedo. Pam, 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 pam. Yo te pago lo que quieras. A mí, como el Johnny, me sobra dinero. Bueno, la neta, a mí no me sobra dinero, a mí me falta. De hecho, ni he comido. El punto aquí es que los shogunes tenían unas armas ya avanzadas y otros no tenían nada. Y veían ellos que esas armas empezaban a ser modernas, daban más alcance, eran rápidos de cargar, mataban a la primera y destrozaban tremendamente a la primera. Esa es una de las nociones que quizás, bueno, no quizás muchos filósofos le critican a los Estados Unidos, o más bien a la ideología, es ¿qué es la modernidad? ¿Mm? La modernidad destruye, la modernidad mata. Si nosotros decimos, ¿qué es más moderno y qué tiene más progreso? ¿Qué tiene más progreso? ¿Un balín o una bomba nuclear? Vamos a decir, no, la bomba nuclear. ¿Por qué? Porque destruye más gente. Por eso, así se mide el progreso. ¿Sale? Bien, en fin. El punto es, vemos entonces, vemos entonces que la unión hace la fuerza. Dejar de lado las diferencias para unirse todos en un solo proyecto es el ideal que los países como México deberían de seguir. Y bueno, Estados Unidos lo sigue mucho, por supuesto. Japón buscó ese reconocimiento y para obtenerlo empezó su expansión. Ya Japón ya empezaba a sentirse la gran cosa y decía, no, yo soy Guacamane, a la chingada todo el mundo me la pela. Y China dijo, ¿qué pasó? Tú también me la pelas, culero. ¿Cómo ves? Ah, sí. Cámara, papá. Y se empezaron a ver tremendo. Entonces, Japón empezó su expansión, empezó su dominio, sobre todo su influencia económica y política. Y para ello tenemos que ver a Corea. ¿Por qué Norcorea es hermética? Porque Japón emprendió su expansión política, ¿sale? Los coreanos como tal, no nada más los coreanos siempre fueron vasallos. Primero, fueron vasallos de los chinos. Bien, entonces, ya los japoneses le dieron en la mano completamente a China. Y esa es la plática que me interesa analizar. La soberbia, la política proteccionista, la soberbia de la dinastía Qin y el desdén por el cambio llevó a la misma dinastía a perder su trono, a ser humillado por el pueblo y no por los japoneses, por su pueblo. ¿Sale? Que si un gobierno es obsoleto, va a ser humillado por su pueblo.
Bien, entonces la soberbia, la política proteccionista y ese desdén por el cambio lleva a la dinastía Qin a ser pisoteada por su propio pueblo. ¿Me explico? Y esa fue la llamada guerra o la primera guerra sino-japonesa o chino-japonesa. ¿Qué significó la primera guerra? Es cuando tú eres una persona obsoleta y cuando hay una nación obsoleta, las instituciones son obsoletas, la demanda que te exige el pueblo no la satisfaces. ¿Me explico? Por lo tanto, viene cualquier otra institución o cualquier otra persona, cualquier otro grupo y se queda con tu pueblo y me lo trae para acá. Por ejemplo, como los narcos. Vale, las instituciones ya no sirven, como el DIF, ya no sirve para ayudar a la familia. Ahora vienen y van a venir otras instituciones, otros grupos, otras fundaciones a llevárselas y eso el DIF lo va a considerar en algún otro momento como ilegal. Lo va a tener como espurio. Bien, entonces, el 1 de agosto de 1894 se libró entre la China, con la ya roída y atrasada dinastía Qin, y el naciente y moderno imperio japonés, una guerra. Sabemos ya de antemano el resultado. Si lo ponemos en esa perspectiva, a ver, ¿quién gana? Una China que ya tenía unos emperadores que ya estaban obsoletos, que ya estaban casi destruidos, que ya estaban roídos, o un imperio que va naciendo, un imperio cuyas facciones se unieron en uno solo y se modernizaron y tienen armas modernas. El resultado es obvio. China perdió. Y China solicitó la paz el 17 de abril de 1895. O sea, ningún pinche año, culeros. Son abril, es desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 8 meses duró la guerra. Porque no pudieron contra Japón. Y firmaron un tratado que se llama Shimonesky. Pero también llegaron sus consecuencias, no se crean, o sea, no nada más es de una guerra ya. ¿Qué sucedió? Corea deja de ser un vasallo de China, pero pasa a ser vasallo de Japón. La misma gata, pero revolcada. Ah, China cede a Japón la isla de Taiwán, cede una isla que se llama de Penghu y otra que se llama Liaodong y se la cede a Japón. Bien, por primera vez en un chorro de siglos, como 300, más o menos, algo así, no recuerdo. Por primera vez el dominio regional en el este de Asia pasó de China a Japón. Y el prestigio de la dinastía Qin, junto con su tradición clásica, milenaria y sus pinches chingaderas, todo eso se vino para abajo, sufrieron un duro golpe. La humillante pérdida de Corea como estado vasallo de la dinastía Qin provocó un chorro de protestas públicas. Me explico, provocó que el estado se levantara, provocó en China la peor derrota y el peor sentimiento anti-japonés. Y en China, la derrota fue un catalizador para una serie de revoluciones y cambios políticos que vendrían después, como la Revolución China. ¿Sale? Bien, estas revoluciones que van a venir después eh, vienen al lado de Sun Yat-sen y Zhou Wei-kang. Estos fueron los padres de la China moderna. Y estas tendencias se manifestarán, les digo, en la revolución de 1911 que acabó con la monarquía china. Muy bien, me tardé media hora, nada más, es poquito. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Lo que yo quería dejar el día de hoy es algo muy pequeño, muy relax. Espero que no se hayan aburrido, espero que se hayan divertido, espero que hayan aprendido sobre todo eso. Muchísimas gracias, señores. Esto ha sido todo. Y bueno, hasta la próxima. Espero que puedan comentar. Comenten si ustedes quieren que yo hable de algún otro tema universal, historia universal, no sé, el pueblo kurdo, el pueblo alemán, el pueblo estadounidense, canadiense, bolivariano, venezolano, no lo sé. Por favor, comenten. Bueno, muchísimas gracias.
Hasta la vista. Gracias. Eso ha sido todo.